Gustavo Díaz Ordaz Bolaños nació el 12 de marzo de 1911 en México, DF, y murió el 15 de julio de 1969. Fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Durante su gobierno acontecieron muchas cosas, pero sobre todo fue la matanza estudiantil de Tlatelolco. Económico. El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México. Impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. En 1967, las comunicaciones se vieron favorecidas con la creación de 8 aeropuertos para aviones de retroimpulso y 18 para mediana capacidad de vuelo. La red carretera aumentó 14.200 kilómetros. Se construyen puertos en Baja California, Manzanillo y Yucatán. Se continuó dando el crédito agrario. El gobierno de Díaz Ordaz, en el aspecto internacional, el que haría surgir el Organismo para la Proposición de Armas Nucleares de América Latina, el OPANAL, que en esa época también fue la Guerra de Vietnam y el movimiento estudiantil en todo el mundo. Y en México se celebró la Copa Mundial de Fútbol en 1970. Política. Gustavo Díaz Ordaz otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 1970. Este es un documento donde se encuentran plasmadas todas las leyes sobre el trabajo y los trabajadores. Sirve para regular la relación entre el patrón y sus trabajadores. Señala cómo deben ser los salarios, prestaciones, riesgos en el trabajo, indemnizaciones y despidos. Su obra gubernamental fue opacada por su intervención contra el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Aspectos económicos. Se adquirieron 2 ferrocarriles de corto tránsito, el Intercaliforniano y el Nacosari. Se desarrolló la telefonía nacional e internacional. Creció la red de carreteras en 14.200 kilómetros. Fueron modernizados y construidos más de 50 aeropuertos. En este periodo que se iniciaron los labores del sistema de transporte colectivo, con 2 líneas, la que va de Pantitlán a Tacuya y la de Tasqueña a 4 Caminos. Se construyó la presa de la Amistad en Coahuila. Aspectos políticos. En su informe de 1969, expresa ante el Congreso de la Unión: asumo integrante la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Pero la representación del sistema acaba por caracterizar toda su gestión y opacar casi por completo las acciones positivas de su gobierno. Al siguiente año, durante la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, recibe una prolongada rechifla de la masa resistente. En el gobierno de Díaz Ordaz, los aspectos sociales. El 18 de septiembre de 1968, tras la agitación estudiantil que alcanza a muchos países y también a México, casi en vísperas de los Juegos Olímpicos, cuya sede es la capital del país, el ejército ocupa la ciudad universitaria, luego de una larga huelga sostenida por estudiantes universitarios y politécnicos. Asimismo, el ejército toma el casco de Santo Tomás, edificio principal del Instituto Politécnico Nacional. La toma de los planteles universitarios causa la renuncia de otro rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que aunque no le es aceptada, sí logra el desalojo de la tropa del campus universitario. Díaz Ordaz se niega a derogar el artículo 145 bis del Código Penal, que sirve de base legal para la represión política, y concluye que todo tiene su límite. Pocos días después, el 2 de octubre del mismo año, el ejército reprime sangrientamente en Tlatelolco el movimiento estudiantil tras de que semanas antes Díaz Ordaz convocara, sin respuesta a un arreglo de Guadalajara, una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano queda tendida en el aire. En Guerrero se hicieron evidentes los problemas en asuntos ejidales y de cacicazgo. En Sonora hubo fuertes manifestaciones en contra del gobierno local y tuvo que intervenir el ejército. Uno fue la migración de muchos campesinos a la ciudad, lo que causó problemas serios de vivienda. Sociales. En Guerrero se hicieron evidentes los problemas en asuntos ejidales y de cacicazgo. En Sonora hubo fuertes manifestaciones en contra del gobierno local y tuvo que intervenir el ejército. Uno fue la inmigración de muchos campesinos a la ciudad, lo que causó problemas serios de vivienda.